Para ser arquitecto, primaria, secundaria, prepa, universidad, el mecanismo que corresponde a titulación, y solo después tienes el requisito mínimo legal para El poder mínimo. diseñar. Ahora, para un proyecto inmobiliario horizontal, ambos en propiedad de régimen de condominio. Pero la reflexión no es solamente sobre qué necesitas saber para que te lo autoricen, sino cuáles son los problemas que se le está generando a la ciudad. Ese es el gran desafío de gobernar municipios. Tú me hacías una pregunta, un comentario bien interesante. ¿Qué es más fácil, ser gobernador o ser alcalde? Hola. Es totalmente global. En ese sentido, como profesora, los ejercicios que hagas sobre temas urbanísticos, ¿mandas a tus alumnos a la calle a trabajar sobre temas específicos? Sí, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con un grupo de estudiantes de arquitectura en donde estamos trabajando el fenómeno de bueno, lo que es la propiedad en régimen de condominio, ¿ok? En su, Ah, ¿cómo? Perdón. la propiedad en régimen de condominio, Ah, muy bien. ¿ok? La propiedad. Entonces, que es un fenómeno importante para Mérida. Entonces, unos están analizando el tema de la verticalidad y otros están trabajando el tema de las urbanizaciones cerradas, ¿ok? Ujú. Entonces, pues o sea, la materia es de planeamiento urbano, pero bueno, vemos toda la estructura jurídica, pero la estructura jurídica no tiene sentido verla, lo que dice la ley, si no lo estás analizando con lo que se está generando en la ciudad, ¿no? Entonces, de manera simultánea, de cómo vamos viendo qué dice la normativa, bueno, vamos a revisar los ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad? Entonces esto pues permite tener esta reflexión, ¿no? O sea, casi que, o sea, ¿cuáles son todos los instrumentos jurídicos que aplican para la autorización de un proyecto inmobiliario vertical? Ahora, para un proyecto inmobiliario horizontal, ambos en propiedad de régimen de condominio. Pero la reflexión no es solamente sobre qué necesitas saber para que te lo autoricen, sino cuáles son los problemas que se le está generando a la ciudad, ¿ok? Y que el instrumento jurídico todavía no reconoce. Y aquí entramos también a esto que vimos con Pablo, ¿no? El análisis de derechos humanos. ¿Qué derechos humanos están Ujú. siendo vulnerados a partir de estos proyectos? Y así como está el derecho de la comunidad que se queda sin agua, bueno, también está el derecho del propietario a desarrollar, ¿ok? Y entonces viene pues este ejercicio de ponderación. Vamos a ponderar los derechos humanos, ¿no? Entonces creo que este ejercicio es interesante porque nuevamente, como decías, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para que los jóvenes sepan qué está pasando allá afuera, ¿no? Pues ahora sí que el profesor tiene que ver cómo se capacita y con Pablo tuvimos dos capacitaciones muy importantes, ¿no? Y luego eso, bueno, ¿cómo lo regresas a un análisis interno académico, pero que le da luz a los jóvenes, ¿no? Para saber qué está pasando allá afuera y cuál es el papel de la normatividad. Porque muchas veces escuchamos que dicen, es que no es posible, ¿por qué autorizaron eso? Pues porque la norma lo permite. Entonces lo que tenemos que revisar es el instrumento jurídico. Y lo que sucede es que el instrumento jurídico pues no está diseñado para resolver los problemas literales que se generan una vez autorizados esos proyectos, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver una serie de cuestiones que es interesante desde lo que sucede en la ciudad. Oye, y ahí, dependiendo del esquema que tengan, prácticas profesionales, servicio social, estadías, estancias, como se nombre, porque ha habido una serie de cambios en estos conceptos a través de los años. La UADI, la Universidad de Yucatán, eh, supongo que cumple con determinado número de horas para Sí. prácticas profesionales, para servicio social. ¿Cómo lo llevan a cabo esto, especialmente con el sector privado?
Eso es muy bien. O sea, bueno, lo que es el servicio social sí tiene una condición muy específica y son, ahí hay, bueno, las dependencias o organizaciones tienen que someter tienen que entrar a un registro ante la universidad y se valora, ¿no? Verdaderamente qué es lo que están solicitando y también cuál es el beneficio que puede tener el alumno, ¿no? O sea, que haya congruencia entre la carrera y el servicio social que aplican, ¿no? Por ejemplo, puede ser catastro, ¿no? El instituto, obviamente el Instituto de Planeación, la Dirección de Desarrollo Urbano, puede estar el Patronato del Centro Histórico, que es una ONG, ¿no? Pero que está trabajando en cuestiones que pueden ser valiosas para el tema de la ciudad. Entonces, eso es por servicio social. La práctica profesional es libre, ¿no? La práctica profesional es este espacio en donde los jóvenes pues buscan, ¿no? En dónde desarrollarse y trabajar. ¿Qué es lo que sí se busca para validar la práctica profesional? Pues que esté vinculada a la formación del estudiante, ¿no? Por ejemplo, un estudiante en arquitectura que estuvo trabajando 2 años en un restaurante, pues no podría ser validado, ¿no? A menos que estuviera estudiando turismo o algo, gastronomía Diseño de o restaurantes. diseño de algo así, ¿no? Pero no para temas de arquitectura o diseñador del hábitat, ¿no? Entonces, o sea, no es que no sean, no es que no les sirva trabajar porque va a aprender otras cosas, pero lo que tiene que demostrar es que desarrolló esas competencias profesionales estando en ese lugar y que contribuyen a su formación académica, ¿no? Entonces, sí tenemos nosotros lo que es el servicio social y el tema de prácticas profesionales. Y hay algo muy interesante que también existe la movilidad, ¿no? Eso es optativo, Ujú. ¿no? El estudiante a partir del 50% de sus créditos puede optar por irse un semestre, ya sea a movilidad nacional o movilidad internacional. Y lo cierto es que los jóvenes que aplican para ello, cuando regresan, bueno, ya vienen Son con otros. un nivel de madurez de excelente, ¿no? Y bien interesante porque regresan haciendo ese balance, ¿no? O sea, muchos que se van, por ejemplo, a Europa, ¿no? Y regresan, y regresan con el balance de todo lo que les ofrece México, lo que les ofrece Yucatán, lo que les ofrece la universidad, lo que les ofrece Mérida, y que a lo mejor en esos países que a veces idealizamos porque están en Europa, no lo tienen, ¿no? Y también lo que aquí no tienen y ahí sí se les puede dar, ¿no? Pero creo que ese análisis es muy interesante. Sí, es cierto. Eh, y ahí a veces yo tengo una posición un poquito crítica porque he llegado a pensar que a veces las universidades están preparando alumnos para exportación. Entonces de pronto Alemania abre las puertas para personal médico Sí, y se van sin costo para Alemania. Y México los formó, México perdió ese capital humano. Esta falta a veces de oportunidades de trabajo, de una mejor sociedad en muchos aspectos, que nos falta mucho por ahí mejorar. Y de pronto Alemania se hace de personal de una manera sí, impresionante y es una pérdida para el país. Ahí me parece que qué bueno que esa movilidad que ustedes tienen lo hagan, dijiste en el quinto semestre, sí, más o menos a la mitad de la exactamente carrera, a partir del quinto porque semestre. tienen que regresar. Sí, 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 sí. Es decir, en nivel licenciatura es un semestre y tienen que regresar, ¿no? Ya obviamente, ¿qué pasa? Ya a nivel posgrado, pues ya es otra cosa, ¿no? Claro. Pero ¿qué ocurre también? Fíjate que en ese semestre es donde ellos hacen contactos, ¿no? Y es donde dicen, bueno, a lo mejor terminando la licenciatura me puedo ir a estudiar allá, ¿ok? Y ya, pues ya depende de las circunstancias que se puedan quedar o regresar, ya esas son otras cuestiones. Ok. Ahora, hubo, hubo
comentario, una conferencia que vi tuya, que decía que es lo mínimo que debe saber un presidente municipal, ¡Ay! más o menos, en Buenísima. relación. No, es que, mira, yo veo que a veces, no hablo de partidos específicos, de un presidente en específico, pero sí quienes me conocen saben que yo pienso que un político, un servidor público en alguna posición, hablamos específicamente, digamos, presidente, gobernador, presidente de la República, sus decisiones afectan a miles o millones de personas. Y de pronto veo como quienes ocupan ese puesto, uno, no tienen la mínima idea de ciudad. De verdad, lo digo con todo respeto, son muy pocos los que he visto que tienen algo ahí. Y los dos confunden ser administrador de un territorio con ser el dueño de ese territorio. Exacto. Y entonces quieren hacer lo que crean de una manera incluso un poco caprichosa. No dimensionan el tamaño de los efectos de sus decisiones. Y me llamó mucho la atención esa conferencia que diste, esa entrevista, porque dije, a ver, ¿cómo ve Yola, que ya ha sido secretaria de Desarrollo Urbano de Mérida, con toda su trayectoria, qué es lo mínimo que debería saber un presidente municipal? Aparte de humildad en esta área, ¿no? Sí. Debe haber muchas otras cosas. Sí. Mira, eso me parece así súper importante, porque bueno, a ver, cualquiera de nosotros, para poder ejercer, ¿qué te piden? O sea, para que tú tengas tu cédula profesional para ser arquitecto, ¿qué te piden? O sea, tú te debiste de haber formado y después de la preparatoria te dedicaste 5 años a estudiar algo y luego aparte, esto que dijimos, servicio social, práctica profesional, o sea, todo eso para cumplir un requisito mínimo y para terminar tu licenciatura, ¿ok? Si después de terminar tu licenciatura tú te quieres volver especialista en iluminación arquitectónica, especialista en tema de, oye, estructuras, especialista en algo, te tienes que aventar otros 3 años a estudiar, a sacar una especialización, una maestría, prepararte, dedicarte, tener el título y tu registro de que hiciste tus estudios, ¿no? Entonces no estamos hablando de cualquier tipo de formación, ¿ok? En el ámbito político, pues, ¿qué le piden a un regidor? ¿Qué le piden a un alcalde? ¿Qué le piden a alguien que se registre? O sea, hay una serie de requisitos administrativos políticos, ¿no? Que tenga simpatía política, que lo avalen no sé cuántas firmas, ¿no? Que esté registrado ante un partido político o en su caso que sea independiente, como sea. Pero lo único que te piden es que seas mayor de edad y que sepas leer y escribir. ¿Y cuál es como que, digamos, la formación que deberías de tener para eso, ¿no? Y el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, en el 2012 sacó un reporte en donde dice que, bueno, o sea, nosotros no podemos pedirle al alcalde que resuelva o que entienda todo lo urbano porque no se formó para eso, su formación fue política, ¿ok? No tiene manera de acreditar que sabe resolver problemas urbanos, o sea, eso es un mega desafío, ¿no? Pero ya hay algo muy importante, una de las frases quizá más famosas de Warren Buffett, ese superinversionista mundial, dice, contrata a los mejores y deja hacer lo que ellos saben hacer, y si no, hazlo tú mismo, exactamente, ¿no? exactamente. Y yo creo, ahorita tocaste dos temas, ahí estoy convencidísimo,
contratan a los que son muy fáciles de manejar, son no tienen una posición propia, no tienen ni el mínimo perfil, que es una de las preguntas que yo quisiera hacerte más adelante. Y también, por otra parte, dijiste algo que para mí parece fundamental y que tiene un efecto, entre muchas otras cosas, en el ámbito urbano importantísimo. Tú dijiste, para ser arquitecto, primaria, secundaria, prepa, universidad, el mecanismo que corresponde a titulación, y solo después tienes el requisito mínimo legal para poder diseñar. En esta serie que tenemos, que se llama Platiquemos de temas urbanos, algo de lo que yo quiero hablar son dos temas que hemos tocado ahorita de manera indirecta. Una, nuestras experiencias como despacho, recibiendo a prestadores de servicio social, prácticas profesionales, jóvenes construyendo el futuro. Y la otra, que tiene que ver con la importancia mínima, tan baja, que se le ha dado a la parte de planeación. Y no solamente en lo urbano, en lo arquitectónico también. Yo casi comienzo esa plática diciendo, si tú tuvieras un Ferrari, un BMW, un Mercedes, etcétera, un carro, pongámosle el precio, 3 millones o 4 millones de pesos, se lo das a un chavo de 17 años, sin licencia, de estos chavos bravos, imprudentes, que no les importa, el chiste es ir a velocidad, no importa si rayan el carro o lo chocan. Y lástima, estamos haciendo eso con el diseño arquitectónico. Tú hablabas de los competidores que van a llegar de todo el mundo, de esa competencia global. Se nos olvidó mencionar a los chinos, porque los chinos van a empezar a exportar. Ese es un tema especial de los chinos. Increíblemente importante, ¿no? Sí. Exacto, en muchos sentidos. Bueno, regresamos a que el marco legal, la costumbre, lo que quizá como arquitectos y colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, pero fundamentalmente de arquitectos, no hemos sido capaces de comunicar la importancia de nuestra actividad. Entonces de pronto la gente piensa que hacemos rayitas, que hacemos dibujitos, y ya es como si a un médico le dijeras, por el garabato que me hiciste en esta receta, no me puedes cobrar tanto, ¿no? ¿Cómo es el garabato? Discúlpame, no es el garabato. El proyecto es, para mí, o el diseño arquitectónico dentro de un proyecto ejecutivo, para mí es el rey. Y el pilar fundamental es la parte estructural. Cada vez me convenzo más del valor de esas dos actividades. Pero tenemos este problema social de forma muy importante y que relaciono con lo que ahorita me comentaste en cuanto a esos requisitos mínimos, ¿no? Entonces, en cuanto a los presidentes, yo ahí tengo una visión sumamente distinta, creo, no a lo tuyo, sino al común de lo que se dice, porque tenemos casos como Sergio Fajardo, Medellín, doctor en matemáticas, y que se vuelve un presidente de referencia mundial en ese momento en el municipio quizá más peligroso del mundo, allá en Colombia. Tenemos casos como, nos guste o no, Nayib Bukele en unos años transforma El Salvador de ser el lugar más peligroso del mundo a ser ahora probablemente el país más seguro de América. Tenemos a Javier Milei en Argentina, o sea, gentes que son disruptivas, que no vienen del sistema, que no traen esa formación política de pertenecer a un partido, etcétera, hasta llegar, ¿no? Y sin embargo, han sido capaces de que los perfiles que los acompañan les caigan gordo, ¿no? Son los mejores y ellos son los que le van a dar resultados. Por supuesto tienen una línea que van marcando, pero pues
el colaborador te dice si sí o si no. Exacto. Mira, aquí en el despacho yo someto mis ideas a lo que me dicen aquí y a veces no me va muy bien. Sí, sí, A sí, veces sí. me las, o me las pulen o me las O te las va, rasuran o claro. me ponen a pensar que tal vez estoy muy equivocado. Y lo mismo pasa en la obra. Y entonces yo me pregunto, y cuestiono decisiones de muchos presidentes que de pronto hacen sus intervenciones sin ninguna base, ¿no? Y vuelvo al punto inicial. Hay consecuencias sobre miles de vidas a partir de esas decisiones. Algunas veces son muy buenas, pero creo que en una gran cantidad son muy cuestionables. Sí. Y, y entonces me acordaba mucho de esa entrevista que diste, que debería tener un presidente municipal, por lo menos para desempeñarse en un buen nivel en el tema urbano, ¿no? Eh, ¿Cómo lo podría sintetizar? Sí, mira, precisamente en este documento del INCO establece que se necesita el llamado City Manager o administrador de la ciudad, que debe ser un personaje que no tenga interés político, ¿no? Un personaje que sea un líder. Y bueno, ya el alcalde nombra a sus directores, ¿no? Todos los directores que son los que van a trabajando las áreas específicas. Pero el city manager es el que tiene la gran visión de integrar la información, ahora sí, de identificar, ¿no? Qué es lo que está pasando, qué es lo que podría suceder, esa visión de escenarios futuros, un análisis estadístico de cómo ha ocurrido lo que ha ocurrido, para que con base a la información de todos se tome la mejor decisión y se le comunique al alcalde. Hay un personaje que me parece muy muy bueno, precisamente por lo que representa y por lo que es Michael Bloomer, el director, el dueño de la empresa Bloomer de información, de noticias, ¿no? Él, cuando fue alcalde de Nueva York, le tocó recibir Nueva York después del ataque de las Torres Gemelas. Acababa de salir Giuliani y le toca a él recibir la ciudad. Entonces, él se puso como meta convertir a Nueva York en la ciudad más competitiva del mundo y imagínate después de un ataque terrorista, cómo vuelves a elevar la confianza en la ciudad, ¿ok? Entonces, él lo que... Perdón, ¿fue después de Giuliani? A Giuliani le tocó el ataque de las Torres Gemelas, ¿no? Ya después viene Michael Bloomer y entonces él se pone como meta, a ver, ¿cómo le hago para levantar la ciudad, ¿no? Entonces, algo interesante de él es que él tenía a todos sus directores o todos sus secretarios en un mismo lugar. O sea, era como una especie de búnker, ¿no? Entonces, él cuando decía, a ver, hay este problema, el problema que fuera, se mandaba a llamar a todos y cada quien daba su punto de vista y se resolvía entre todos, ¿no? Y aparte venía el gran especialista que dice, a ver, esto sí, esto no, ¿no? Y algo interesante que le tocó a él, en el 2012 tuvieron el ciclón Sandy para octubre-noviembre del 2012. Imagínate un ciclón en Nueva York, ¿no? O sea, algo que no había ocurrido en 100 años, pero ya con metro subterráneo, con rascacielos, o sea, no tenían ni idea de lo que iba a ocurrir. Afortunadamente el ciclón se desvió, pero de todas maneras les pegó. Y estaba de la mano, al mismo tiempo iba a ocurrir el maratón de Nueva York. Entonces Michael Bloomer, cuando salía a dar las conferencias de prensa, la primera conferencia de prensa diciendo que todo estaba bajo control, pues porque es la ciudad una de las más poderosas del mundo, todo estaba bajo control, y lo primero que le preguntaban los periodistas, ¿y qué va a pasar con el maratón? Y él dijo, no, el maratón sigue. Nosotros tenemos para resolver la contingencia y para proteger a la gente que va a salir al maratón. Ok. Segunda conferencia de prensa en donde él sigue avisando cuáles son los avances que se tuvieron sobre el arreglo de la ciudad después del huracán Sandy, ¿no? Y le vuelven a preguntar, ¿y qué va a pasar con el maratón? No, el maratón continúa, todo está perfecto en la ciudad, ¿ok? Tercera conferencia de prensa para decir otra vez ya cuáles han sido los avances en el funcionamiento de la ciudad y es cuando dice el maratón se cancela.
¿ok? Nos hemos tomado la decisión porque por protección civil, por esta circunstancia, no vamos a desviar a nuestra gente de la atención de los que necesitan ahorita para atender el Sí. maratón. Y aunque esté toda la gente aquí, pues cancelamos. Entonces, eso me parece muy interesante porque, pues sí, en la primera él va evaluando. Él es un hombre de datos, ¿no? Porque es una agencia noticiosa. Él va manejando datos, y cuando algo ya no se puede, sale y dice, esto se cancela. ¿Okay? Entonces yo creo que eso es muy importante en la política pública. En la política pública y en los discursos y en la narrativa de gobierno hay que ir analizando los datos y datos duros, ¿no? Con información técnica para que el mensaje sea claro, para que conecte con la gente de una forma real. La gente diga, no, sí es cierto, está pasando esto, no, sí, sí. Y cuando se diga va, es porque sí se puede, y cuando le diga esto no va, es porque hay una recapacitación por parte del gobierno para demostrar que pues no se puede cumplir con todo y hay cosas que tendrán que esperar para atender lo prioritario, las necesidades sociales, ¿no? Entonces, estas cuestiones creo que son Ujú. importantes para un alcalde, ¿no? El alcalde tiene que estar muy bien protegido de gente con mucho expertise en las áreas y a lo mejor el mensaje puede tener matices políticos porque es natural, pero el corazón del mensaje tiene que estar muy bien sustentado en decisiones técnicas porque es lo único que va a soportar la decisión a lo largo del tiempo, ¿no? Es lo que tú vas a decir, bueno, pues a lo mejor esta vez no le gustó a la gente, pero dentro de 3 o 4 años me lo van a agradecer aunque yo no esté. Creo que ese es el miedo del alcalde, ¿no? Que quiere que recibir todos los aplausos en su año y medio de periodo y pues no se puede. Hay cosas que tienes que dejar como legado para que le aplaudan al otro. Eso es irrelevante, porque la función pública es eso. No es para que te aplaudan a ti, es para que aplaudan lo que se hizo bien y que quedó constancia a lo largo del tiempo. Fíjate, acabas de dar una receta, creo, valiosísima, porque yo tenía una pregunta que me ha hecho mucho ruido desde hace tiempo. ¿Qué limita a los presidentes a tomar mejores decisiones? Y ahorita me parece que acabas de decir el miedo a que dejen de aplaudirlos, el miedo a que dejen de aceptarlos, el miedo a que los critiquen, Claro. pero también lo que veo de aquí, y creo que acabas de dar una receta valiosísima, los datos, Sí. ¿sí? Si, los, si tuviéramos un acervo de datos muy sólidos, se podrían tomar mejores decisiones. Y como tú Claro. dijiste, Bloomberg va el maratón, perdón, los datos me No. dicen Que no. que no puede ir el maratón. Y discúlpenme, pero Sí. perdónenme, se cancela con base en estos datos. ¿Y tú sabes lo ¿Sí? que No es un significa capricho personal. cancelar un maratón en Nueva York? Pérdidas millonarias, pérdidas millonarias. Pero primero está la seguridad, ¿no? Y la vida de las Claro, personas. la Dijiste, vida. no vamos a ocupar el personal, los recursos, etcétera, para la organización del maratón y dejamos desprotegida a la gente. Exactamente. ¿No? Sí, Primero, lo primero. sí, Y si los datos lo soportan, esa fue la palabra que utilizaste, pues debe disminuir mucho el miedo a la crítica, sí. o que no les aplaudan, etcétera, ¿no? Porque actuaron de una manera muy responsable. Mira qué Bueno, buena es que fíjate ahorita qué receta les interesante. acabas de dar. Ahorita yo creo que esto, fíjate, a mí me gustan mucho estas pláticas porque hablar, o sea, fíjate, empezamos diciendo, vamos a hablar de ciudad, pero hablar de ciudad es hablar de nuestros hijos, ¿no? O Sí. sea, lo que tenemos que pensar es que las cosas no tienen que tener una discusión filosófica más arriba de lo meramente técnico, ¿no? O sea, al alcalde habría que preguntarle, a ver, señor alcalde o señora alcaldesa, ¿por qué quiere usted gobernar esta ciudad o administrarla o gestionarla? O sea, ¿por qué?
Y claro, ahí, ¿Y para ¿y qué? para qué? Y ahí viene en este ejercicio que a mí me gustan mucho estas técnicas asiáticas, ¿no? Que te dicen los 5 porqués, ¿no? A ver, ¿por qué? No, pues porque yo quiero mi ciudad. A ver, ¿por qué? Y vas a llegar a lo más profundo. Pues porque quiero Se perdió el problemas, audio. quiero, o sea, Oye, ¿no? O sea, ahí va a este, ver como que vamos a llegar al corazón y vamos a llegar a lo más profundo. Entonces, si la persona quiere gobernar porque por un tema de ego, por un tema de poder, por un tema de esto, pues no va a haber resultados beneficiosos para todos, ¿no? Entonces, yo creo que eso también debería ser formación de un alcalde, o sea, entender en el sentido más amplio que es un servidor público. Como tú dijiste, no es el dueño de la ciudad durante un periodo, es un servidor público. El alcalde es un vehículo para lograr que las cosas sucedan. ¿Ok? Entonces, yo creo que esa reflexión debería ser el primer checklist para decirles, a ver, tú eres el gestor, eres el que nos vas a ayudar a pasar del punto A al punto B, ¿ok? O sea, no puedes, no hay desvío de recursos, esto es del A a B. Si tú cuando llegues a B quieres ser senador, diputado, gobernador, pues tendrás que hacer otro ejercicio, ¿no? Tendrás que pasar por otro lado. Pero no podemos tener ciudades gobernadas por personas que solamente están buscando un beneficio personal. Eso no puede ser. O sea, ese es el gran desafío de gobernar municipios. Tú me hacías una pregunta, un comentario bien interesante. ¿Qué es más fácil, ser gobernador o ser alcalde? ¿No? Y yo te sí, decía que los alcaldes se llevan el trabajo más difícil porque tienen que dar respuesta inmediata al ciudadano. O sea, ser alcalde es lo más desgastante que puede tener alguien, ¿no? Es muy, muy demandante. y es el más desprotegido, ¿no? El más desprotegido, exactamente, ¿no? Pero, Tanto desde pero arriba, es las presiones del... estratégico, es una posición estratégica, ¿no? En donde, estratégica porque no importa si haces las cosas bien o mal, tú ya estás en un momento de que, bueno, ¿y cuál es mi siguiente escalón? ¿No? Y eso es Sí. pues lo que marea, lo que les da miedo, lo que les inquieta, ¿no? Lo que les duele también, ¿no?